comenzar a ver cómo funciona Adobe Illustrator. La gran ventaja que tiene el paquete Adobe es que una vez que sepamos utilizar un programa, la curva de aprendizaje del resto de programas del paquete Adobe es muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque la interfaz gráfica que tenemos es prácticamente la misma. Lo que va a diferir son las diferentes funcionalidades que tiene cada uno de los programas. Lo primero que nos encontramos es que según abrimos Adobe Illustrator, y esto sucede desde cualquiera de las versiones CC, ¿vale? Lo que vamos a encontrar aquí son los últimos archivos que hayamos ido utilizando siempre y cuando los hayamos guardado, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear, en nuestro caso, un nuevo documento y automáticamente Illustrator lo que nos va a mostrar es, por un lado, mis últimos elementos recientes que yo he ido creando, ¿vale? Yo, por ejemplo, el último elemento que he creado es una 4, pero también he utilizado una medida de 310 por 280, en fin, he utilizado diferentes tamaños, pero Illustrator me facilita mi tarea como usuario y lo que va a hacer es ofrecerme, como vemos aquí arriba, una serie de medidas estándar dependiendo de cuál vaya a ser el formato de mi diseño, ¿vale? De hecho, podéis ver cómo en móvil tenemos aquí una serie de versiones en píxeles, ¿vale? Como podemos ver también aquí. En web, igual, una serie de tamaños de webs estándar. Esta medida viene en píxeles y como estamos hablando de dispositivo para pantalla, viene el modo de color en RGB. Ajustes preestablecidos para imprimir, que es lo que nos interesa en este momento a nosotros, ya que lo que vamos a hacer es diseñar elementos o piezas para medios impresos, y luego también tenemos para película y vídeo y si queremos realizar algún tipo de obra de arte o ilustración. Nos vamos a quedar aquí en imprimir, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es que hay una serie de opciones estándar. Una carta, una 4, un legal, un tabloide, un A3, un B4 y un B5. ¿En qué difiere el A4 del B4? A4 es el formato estándar de un DIN A4 que utilizamos, formato papel, ¿vale? El típico folio que solemos comprar. Y un B4 es el formato estándar para un sobre que contenga esos folios, ¿vale? El formato B suele ser el formato que utilizamos para los sobres y el formato DIN A, ¿vale? El A es para papel. Nosotros vamos a seleccionar un DIN A4, ¿vale? Le vamos a poner aquí como nombre paisaje y vamos a ver que siempre en cualquier programa de diseño y cuando nos encarguen cualquier pieza, nos va a venir siempre primero el ancho y después el alto. Es decir, que si yo este A4 lo quiero en lugar de en vertical, como viene aquí 210 por 297, en horizontal, es decir, 297 por 210, yo tendría que modificar esto. Lo podemos hacer de dos formas, o bien de forma manual, y yo aquí pongo 297 por 210 y automáticamente habéis visto que ha pasado de ser la orientación vertical a orientación horizontal, ¿vale? Orientación vertical, orientación horizontal, 297 por 210. Otra cosa que nos da Illustrator son las medidas en puntos, en picas, en pulgadas, milímetros, centímetros y píxeles, dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar. Como nosotros el trabajo que vamos a realizar es para algo que va a ir en papel, va a ir impreso, la medida la deberíamos de elegir en milímetros o en centímetros. Yo lo que os aconsejo es que utilicéis la medida en milímetros. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo más preciso las medidas que tomemos en milímetros a las medidas que tomemos
en centímetros. Entonces vamos a seleccionar milímetros y lo siguiente que podríamos seleccionar o no, pero que vamos a seleccionarlo para ir haciendo las cosas bien, es el sangrado. El sangrado vamos a colocar 3 milímetros de sangrado. ¿Y qué es esto del sangrado? Pues bueno, cuando nosotros queremos hacer una ilustración, un diseño, el que sea, y queremos que vaya a sangre el dibujo o la ilustración o el fondo de color, es decir, que vaya impreso de lado a lado, nosotros lo que deberíamos de hacer es que nuestro dibujo salga de la mesa de trabajo hasta el lugar del sangrado. ¿Por qué? Porque así lo que vamos a conseguir es que cuando esa ilustración vaya a la imprenta, la guillotina va a cortar por donde nosotros queramos, pero si por lo que sea no está lo suficientemente precisa, siempre va a tener un rango de error de 3 milímetros para poder recortar ese papel y que automáticamente todo salga impreso y que el usuario lo que tenga sea una imagen de color que vaya lado a lado y que no se vea ningún filete blanco, como nos suele suceder, por ejemplo, aunque tengamos un diseño realizado en nuestro ordenador de lado a lado, imaginaros un fondo azul, lo imprimimos por la impresora de nuestra casa y nos aparece un filetito blanco a todo alrededor, ¿vale? Modo de color, como hemos dicho, que va a ser impreso, lo vamos a dejar en CMYK. Si por lo que sea esta ilustración o esta publicidad o este diseño lo quisiésemos para pantalla, dejaríamos el modo color RGB. Entonces lo dejamos aquí en modo color CMYK y le damos a crear. Automáticamente lo que nos aparece es una mesa de trabajo, que es como se llama a todo lo que tenemos aquí, es decir, en Illustrator, las páginas que nosotros conocemos no se denominan páginas, se denominan mesas de trabajo. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues fijaros, vamos a ver la mesa de trabajo, vamos a ver que aquí a mano izquierda tenemos todas las herramientas principales, aquí arriba tenemos las de selección de objetos, las de selección de vectores y nodos, porque estamos hablando de que Illustrator es un programa de diseño vectorial, no de diseño de píxeles como puede ser Adobe Photoshop. Herramienta de texto, dos herramientas de ilustración geométrica, gomas de borrar, modificación de escala, selección de colores y luego ya aquí otro tipo de edición. Y la manita, la herramienta de mano, que veis que pone una H como tecla rápida, yo os aconsejo, fijaros, yo aquí tengo puesto el puntero, ¿vale? Si quiero que este puntero cambie a la mano porque lo que quiero es mover y moverme yo a su vez por la pantalla, fijaros que aquí abajo os van a venir siempre las teclas que yo voy a presionar. Si presiono la barra espaciadora, mi cursor ha cambiado automáticamente a una manita, ¿vale? De una forma sencilla y ahora simplemente presionando el ratón yo puedo mover mi herramienta o mi mesa de trabajo como yo necesite. Lo siguiente que nos va a mostrar Illustrator siempre aquí arriba es una información mínima del objeto que yo tenga seleccionado. Si no tengo seleccionado nada, lo que me va a aparecer es simplemente el color del relleno, el color del trazo, estos dos colores, igual que el tamaño del trazo, lo que me va a aparecer siempre es el último valor que yo haya utilizado, igual que la opacidad, el estilo y bueno, y esto ya son ajustes de documento. Y aquí a mano derecha lo que vamos a tener siempre son nuestras ventanas flotantes. Y aquí arriba pues vamos a tener obviamente las opciones de Illustrator, las preferencias. En archivo vamos a tener las opciones de guardado, que luego veremos cómo guardamos un documento.
las opciones de edición, las de objeto, y veréis que hay algunas que están en grises, y cuando están en grises es porque no tenemos seleccionado ahora mismo ningún objeto. Herramientas de texto, de selección, efectos, que muchos de ellos vienen heredados de Photoshop. Ver, muchas opciones de ver cosas que están ocultas ahora mismo a nuestra vista. Y luego las ventanas, que fijaros, por ejemplo, si yo le doy atributos, me salen una serie de ventanas flotantes. Estas ventanas flotantes las podemos organizar aquí a nuestra derecha, como vayamos necesitando, según yo vaya necesitando. Y fijaros, simplemente arrastrando se van uniendo, o bien decido que no quiero y las elimino. Pero es verdad que aquí a mano derecha es conveniente que tengamos al menos un mínimo. Bueno, pues ese mínimo lo podemos sacar desde aquí. Si yo me voy a espacio de trabajo, ¿vale? Y por ejemplo le digo diseño, automáticamente, perdonadme que es que lo tengo por aquí, vale, automáticamente me va a aparecer aquí una serie de valores esenciales. ¿De acuerdo? Con estos valores esenciales, ¿yo qué voy a trabajar? Y esto lo podéis ajustar como vayáis necesitando. Bueno, pues según vaya utilizando determinadas herramientas o determinados objetos que tenga por aquí, voy a ir pudiendo modificar este espacio. Illustrator, por defecto, en espacio de trabajo, me aparece aspectos esenciales, ¿vale? Que con los aspectos esenciales tenéis de sobra de momento. Tenéis de diseño, que ya os lo he enseñado. Tenéis de impresión de pruebas, que esto es cuando ya vamos a lanzar algo a la imprenta. Tenéis de pintura, de tipografía, de trazado o incluso de web si vais a diseñar una web con Illustrator, aunque yo para diseñar una web no os recomendaría nunca el uso de Illustrator cuando Adobe tiene, por ejemplo, el programa XD o Figma, que es un programa totalmente gratuito y que a día de hoy está totalmente estandarizado en cualquier empresa. ¿Vale? Así que nosotros nos vamos a quedar de momento con los aspectos esenciales y vamos a empezar a ver cómo vamos a ir modificando estos valores o cómo nos van a ir apareciendo diferentes valores aquí en función de lo que yo vaya dibujando en mi mesa de trabajo. ¿Vale? Me voy a acercar bastante para que vosotros veáis siempre bien todo lo que voy dibujando. Bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta, voy a hacer un cuadrado relleno de un color rojo, ¿vale? Para que lo veáis bien. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que yo aquí tengo dos flechitas, ¿vale? Una flechita que es negra y una flechita que es blanca. ¿Qué diferencia hay entre la flechita blanca y la flechita negra? Bueno, Illustrator, como os decía antes, es un programa de diseño vectorial, es decir, es todo esto que tenemos aquí está formado por vectores, no por píxeles. Ventaja de esto, que este archivo va a pesar lo mismo si tengo este cuadrado dibujado a este tamaño, que si este mismo cuadrado lo tengo dibujado a este otro. ¿Por qué sucede esto? Porque todo esto está formado por curvas Bézier. ¿Vale? Las curvas Bézier están formadas por nódulos y estos nódulos, dependiendo de cómo estén colocados, tendrán más o menos nodos y con diferentes parámetros. Las curvas Bézier por detrás, es decir, algo que no vemos nosotros que hace el ordenador, es que tiene una serie de parámetros y de fórmulas matemáticas que le está diciendo a Illustrator lo que tiene que dibujar para el usuario que le está viendo. Fijaros, si yo pulso Control Y, ¿vale? Lo que veo aquí es el modo esquema que se llamaba antes, que actualmente en lugar de modo esquema, lo que vamos a
a ver, veis que aquí pone previsualización de GPU, que es el control Y, y si otra vez le vemos, el término que utiliza es el de contorneo, ¿vale? Pero a mí me gusta utilizar el término que se utilizaba hace ya unos cuantos años, que era modo esquema, que al final esto que estamos viendo ahora mismo es el esquema de lo que está sucediendo. A día de hoy, contorneo, ¿vale? Lo que vemos. Le vuelvo a dar a control Y, lo que nos está mostrando es esto. Bueno, ¿qué sucede? Que si yo utilizo la flecha negra, para lo que me sirve es para mover mi objeto por la pantalla, ¿vale? Veis que lo estoy moviendo. Vale. Si yo ahora, en lugar de la flechita negra, utilizo la flechita blanca, lo que voy a hacer, una vez que hago clic, fijaros que este nodo está ahora mismo en color azul y estos de aquí están en color blanco. ¿Esto qué me indica? Que el nodo que tengo en color azul es el que yo voy a modificar. Vale, pues voy a modificarlo. Por ejemplo, este nodo yo no quiero que esté aquí y quiero que esté ahí porque lo que me interesa ahora mismo es que esto sea un paralelogramo y no un cuadrado o un rectángulo perfecto. Fijaros que aquí arriba de repente las herramientas han cambiado y si vuelvo a seleccionar el objeto completo, ahora sí, aquí me vienen las herramientas de objeto. Hasta aquí yo creo que todo claro. Vamos a ver a continuación cuáles son las herramientas geométricas.